Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Si lo pensamos, seguramente las cosas más importantes que nos pasan cada día dependen en gran parte de las palabras que escuchamos o que pronunciamos. Cómo nos alegra, por ejemplo, pues unas palabras de ánimo al comienzo del día o una palabra de cariño. Cómo dos simples palabritas, te quiero, pronunciadas desde el corazón, pueden avivar la llama del amor, del que depende gran parte de nuestra felicidad y la de los nuestros. ¿Qué poder tienen a veces unas palabras de perdón, por ejemplo, para restaurar una convivencia deteriorada? ¿O cuántas veces una palabra amable nos puede librar de la tristeza o nos puede sacar de una tentación? Y como otras veces una palabra acertada dicha en un momento adecuado pues nos hace pensar y nos lleva quizá a reflexionar. Y como tres o cuatro palabritas, gracias, perdón y por favor, como decía el Papa Francisco, son capaces de iluminar y purificar pues un hogar o un ambiente. Casi sin darnos cuenta, con nuestras palabras podemos hacer cielo a nuestro alrededor o ensombrecer el ambiente creando división y mal humor. Recuerdo una anécdota, me la contó un abogado joven. Él estaba en una reunión donde se estaba negociando la fusión de dos grandes empresas. Y entre los turnos de intervención levantó la voz el consejero delegado de la empresa británica. Era una empresa inglesa y otra española. Tenía fama de tener un carácter difícil. Bueno, pues en un momento dado, sin que viniese a cuento, este ejecutivo hizo algún comentario despectivo respecto a la Iglesia y se burló del Papa. Y repitió la burla una segunda vez y hasta una tercera vez. Y entonces este abogado joven se levantó y de un modo educado le invitó al ejecutivo a centrarse en el tema que les había congregado y le invitó a no hacer comentarios ofensivos que pudiesen además herir a alguno de los presentes. Bueno, cuando dijo esto y cuando se levantó este amigo mío, se hizo un silencio sepulcral, casi se podía cortar el aire. Y este hombre corpulento reaccionó con energía y dijo que se fuera todo el mundo de la sala de reuniones y que se quedase solo este abogado. Y cuando estaban a solas, se sentaron y este ejecutivo le dijo: muchacho, hace muchos años que nadie me lleva la contraria y me pone en mi sitio. Te lo agradezco. Me gustaría que nos viésemos más adelante cuando yo venga a España o que cuando tú vayas a Londres me llames. Y así comenzó pues una amistad y así comenzó este hombre a arreglar su vida, que era bastante caótica. Bueno, una palabra, ¿no? Una palabra cambia una vida, ¿no? ¿Qué fuerza tiene la palabra? Y es que con lo que decimos o dejamos de decir, ayudamos eficazmente a transformar nuestro entorno más cercano y contribuimos a cambiar el mundo. La palabra es poderosísima, tiene una gran fuerza transformadora. De hecho, Dios crea hablando. Con tus palabras hiciste todas las cosas, dice la Escritura. Así es. En los primeros capítulos del Génesis, todo es creado a través de la palabra. La expresión que se repite una y otra vez en el relato de la creación es: y dijo Dios, hágase. Y hágase el mar, y hágase el sol, y las estrellas, y esto y lo otro. Y al decirlo Dios, comenzaron a existir. Tú mismo, Jesús, eres la palabra encarnada. Así llamamos al Señor, el Verbo encarnado, con el que Dios nos salva. Por eso, no sé si a ti, pero a mí me parece impresionante lo que ocurre en el Evangelio de la misa de hoy. Dice San Lucas: habiendo expulsado Jesús a un demonio, algunos de entre la multitud dijeron: por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa a los demonios. Qué impresión escuchar esta calumnia dirigida a ti, Señor. ¿Cómo se puede deformar de tal modo el maravilloso don de la palabra, retorciéndolo hasta llamarte a ti, Jesús, nada menos que Belcebú? En vez de admirarse ante la fuerza de tu palabra salvadora, que expulsa a los demonios, sale de esas bocas la calumnia, sembrando dudas sobre ti. Es lo que hace siempre el diablo, que etimológicamente, por cierto, significa diabolón, el que divide. Desde Adán y Eva, esa palabra maligna provocó el primer pecado porque consiguió crear desunión y desconfianza. La serpiente hizo nacer en nuestros primeros padres la sospecha de que en Dios había una intención oculta, de que Dios no era tan bueno como parecía. Por eso dice la serpiente: es que Dios sabe que el día en que comáis del árbol se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Pues la palabra, que es fuente de vida y de amor, desde ese primer pecado se puede convertir también en fuente de división, de odio y de muerte. Por eso yo quería en estos 10 minutos
que tú y yo hiciésemos un poquito de examen de cómo utilizamos ese don de Dios que es la palabra. Creo que a veces no nos damos cuenta de la trascendencia que tienen nuestras palabras. El libro de los Proverbios lo advierte explícitamente. En verdad os digo que el hombre dará cuenta en el día del juicio de cualquier palabra inconsiderada que haya dicho, porque por tus palabras serás declarado justo o por tus palabras serás condenado. Pues nuestras palabras están cargadas de intención, de contenido, querámoslo o no. Cada día de nuestros labios, o mejor dicho, de nuestro corazón, surgen palabras que dan vida y palabras que causan muerte, palabras que unen y palabras que dividen. Surgen palabras que ayudan y palabras que pueden buscar hacer sufrir o rencorosas, palabras que respetan la dignidad del otro y palabras que la ofenden, palabras que hacen bien y palabras que perjudican, palabras que dan paz y palabras que la quitan. Cada uno de nosotros podemos hacer examen. ¿Cómo son las palabras que dirijo a mi mujer o a mi marido o a mis hijos? ¿Cómo intervengo en los chats del colegio? ¿Cómo uso la palabra en mis relaciones laborales, en el vecindario, en la parroquia? ¿Soy de los que uno o de los que divide, de los que animan y alegran o de los que hacen sufrir, crean mal ambiente y se quejan por todo? ¿Cómo hablo de los demás? ¿Están mis palabras llenas de respeto y de caridad? Por si sirve para mejorar, vamos a hacer un pequeño resumen de algunas maneras de maltratar el don de la palabra. La primera de esas maneras es el juicio temerario. El juicio temerario es cuando juzgamos y condenamos internamente a alguien sin fundamento sólido. Como nos gusta a veces sentenciar sobre asuntos de los que no tenemos ni idea, o sabemos muy poco, o lo que sabemos lo sabemos de fuentes poco fiables. En el Evangelio de hoy hemos asistido a uno de esos juicios temerarios sobre ti, Señor. Y como tú, Señor, pues tus seguidores han sufrido muchas veces juicios temerarios también. A Santa Teresa misma, cuando fundó sus primeros conventos, le acusaron de estar montando casas de mala vida, figúrate. Y a San José María, que mandó poner una cruz de palo desnuda en las casas del Opus Dei por devoción a la Santa Cruz, le acusaron también sin fundamento de promover crucifixiones de personas vivas. Es increíble lo que da de sí la imaginación cuando se la deja suelta. Por eso el autor de Surco decía: si la imaginación revuelve sobre los demás, fácilmente caes en el defecto de juzgar, cuando no tienes esa misión, e interpretas de modo rastrero y poco objetivo su comportamiento. Eso se llaman juicios temerarios, dice. Señor, ayúdame a dominar mi imaginación y a interpretar las apariencias de modo positivo, y a pensar sobre los demás como me gustaría que pensasen sobre mí, sin creer que son peores que yo. Otra de las deformaciones de la palabra es el insulto. El insulto que está tan a la orden del día, por desgracia, y que consiste en ofender el honor de una persona mediante palabras o gestos. Y Santo Tomás de Aquino advierte en varias ocasiones de la gravedad del insulto y en general de los pecados contra la honra y la fama de los demás. Dice que como la intención del que insulta tiende a quitar la honra a otro por medio de la palabra, es pecado no menos grave que el robo, pues el hombre ama más su honra que los bienes materiales. Otra perversión de la palabra es la burla que intenta suscitar la vergüenza de quien es insultado. También tú, Jesús, fuiste objeto de burlas. Se burlaban de que pretendías ser rey estando en la cruz. La burla es un modo muy cruel de despreciar a alguien. Y muchas veces puede ser un pecado grave. La difamación es también otra deformación, es cuando rajamos de alguien, ¿no? Eso que se dice rajar, ¿no? Cuando rajamos de alguien a sus espaldas, cuando revelamos defectos o faltas de otros. Qué prisa nos damos a veces los hombres en hacer eco de los defectos de los demás o de sus errores. Y caemos en contar cosas malas de otros, pues no sé, quizá para sentirnos así superiores. Y qué feo es dañar el buen nombre de alguien sin ninguna justificación. La difamación, pues es muy fácil, sale de la boca con gran facilidad, pero da lugar a males incalculables. San Francisco de Sales decía que detener las consecuencias de la difamación es como vaciar una almohada de plumas durante un largo trayecto e intentar a la vuelta recogerlas, ¿no? Es una imagen bastante gráfica. Y el apóstol Santiago advierte también del poder destructor de la difamación. Mirad qué poco fuego basta para quemar un gran bosque. Así también la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La calumnia, como la difamación, también lesiona la reputación de alguien, pero a diferencia de la difamación, lo hace con afirmaciones falsas. Por eso añade una mayor maldad, porque ocasiona además juicios falsos sobre esa persona. Es terrible lo que puede hacer sufrir esto. Me viene a la cabeza un amigo mío que ha sido objeto de calumnias espantosas y cómo está sufriendo calladamente como lo hizo Cristo. La murmuración es un tipo de difamación, pero que se caracteriza porque busca destruir la amistad entre dos o más personas. El murmurador es el clásico cizañero,
que busca destruir la relación de confianza propia de la amistad. A veces, pues esta murmuración está ocasionada por envidias, por celos, por incomprensiones, por antipatías, y es nociva. Se convierte en una auténtica carcoma que corroe el espíritu cristiano y vicia el ambiente en el que se mete, ¿no? Bueno, pues vamos a dejar ya de hablar de estas cosas, que se nos va a ensuciar la lengua, ¿no? Señor, que mis palabras sean como las de la Virgen, palabras que den vida, que den esperanza y que den alegría. Las más bellas palabras que ha pronunciado criatura alguna son: hágase en mí según tu palabra. Y esas palabras hicieron posible que la palabra de Dios se encarnara en las entrañas de María. Gracias, Madre, por esas palabras maravillosas que nos han abierto las puertas del cielo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.